Bien, hermanos, continuamos adelante con nuestro culto de esta mañana. Yo voy a pedirles que miren conmigo esta mañana acá los hermanos presentes, quienes están allá en sus casas siguiendo esta transmisión. Miren conmigo, por favor, en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, quizás un pasaje muy conocido por nosotros, en el capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 23. Allí toda esa porción que tenemos en adelante. Dice allí, al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Amén. Dios bueno, gracias, Señor Dios, porque nos das de nuevo la oportunidad de congregarnos esta mañana. Sí, Padre, a pesar de todo lo que sigue aconteciendo en el mundo, que solamente en tu voluntad y en tu autoridad eso un día parará, cambiará, no sabemos, pero Señor, aquí estamos, Señor Dios, para adorarte y espiritualmente unidos con quienes no pueden estar acá presentes. Pero Señor Dios, nos gozamos porque seguimos siendo esa iglesia que busca tu presencia. Señor Dios, háblanos por esta tu palabra en esta mañana. Háblanos por esta palabra en estos tiempos y de acuerdo a estas circunstancias. Háblanos por tu Santo Espíritu, como le hablaste a esta iglesia en el libro de los Hechos, porque hoy no es diferente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Realmente, siguiendo de pronto un poco la línea de lo que hemos venido hablando estos últimos domingos, cada día me parece más paradójica la situación de la iglesia. No sé si usted haya dedicado en alguna forma de verdad tiempo y esfuerzo para pensar, para reflexionar en la situación de la iglesia como tal. Pero esta es una circunstancia paradójica para la iglesia. Es una situación en la que avanzamos o nos quedamos o nos echamos para atrás. Es una situación sumamente paradójica. Nunca
al menos en la historia reciente, habíamos visto que la iglesia se viera abocada a las circunstancias que nos ha tocado afrontar en estos últimos meses. Y en lo personal, al menos, esto me lleva a mí constantemente a una reflexión, a preguntarme y a preguntarle a Dios y a cuestionarme un poco de cosas y a pensar en la iglesia y a pensar en qué tanto nosotros estamos en alguna forma ajustándonos a las circunstancias bajo la voluntad de Dios. Entonces, aquí estamos nosotros como iglesia después de meses, que cuarentenas, que confinamientos, todo ese tipo de cosas. Miremos la iglesia de Hechos esta mañana porque yo quiero que pensemos en algunas particularidades de la iglesia de Hechos. Si algo hay en Hechos es dos cosas esenciales. En realidad el protagonista esencial del libro de los Hechos es el Espíritu Santo de Dios. Y el protagonista de la historia de Hechos es la iglesia. El Espíritu Santo y la iglesia. Y las circunstancias en las que la iglesia le tocó comenzar a desarrollarse y a crecer. Ya hemos dicho en otros momentos que en Hechos la iglesia es una comunidad que aprende. Si usted mira bien el libro de los Hechos, usted encuentra que la iglesia está constantemente afrontando circunstancias que no había vivido nunca y que muchos incluso ni imaginaban que podrían presentarse. Entonces la iglesia se ve abocada a aprender de algo que nunca había vivido. La iglesia aprende y aprende a hacer frente a las circunstancias y aprende a hacer frente al desafío de ser fiel, sobre todo de ser fiel a su razón de ser como iglesia. Porque lo que a mí más me causa preocupación es que en medio de toda esta situación de epidemia, de pandemia, todo esto, yo me pregunto, bueno, ¿hasta dónde esto está en alguna manera también socavando la razón de ser de la iglesia? Entonces la iglesia tiene que aprender a ser fiel a su razón de ser como iglesia. A mí me ha sorprendido mucho. Es lamentable, por un lado, haber escuchado noticias y hasta hace poco incluso he visto otras de personas que han trabajado en el sector de la salud que se vieron afectados y se enfermaron y muchos murieron. Y eso es algo lamentable. Pero me sorprende que esas personas que afrontaron esa situación es porque estuvieron ahí presentes en el frente mismo de batalla, porque fueron responsables. Pero otra gran mayoría de personal de la salud, el Estado les dijo: no, escóndanse y atiendan a la gente, los médicos atiéndanlos por teleconsultas. Hace poco tuve una consulta médica. El médico, una doctora me habló y me preguntó una serie de cosas y después me dijo: haga esto y esto y otro y no más, una teleconsulta. Y yo me preguntaba: ¿hasta dónde estamos llegando? Entonces, ante todas esas situaciones que se presentan, la iglesia tiene que afrontar cosas que no había vivido nunca. Y ante las situaciones que se hacen reales, la iglesia tiene que responder. Bueno, o estoy presente o no estoy. La iglesia tiene que responder, y la iglesia en Hechos es una iglesia que responde de la única y de la mejor manera que puede hacerlo: congregándose y orando. Miren bien esto que les voy a decir. La iglesia responde congregándose y orando. En medio del riesgo, en medio del peligro, en medio de una situación amenazante, la iglesia se reunió.
A ellos les dijeron no se reúnan, pero ellos dijeron nos vamos a reunir. A ellos les dijeron no hablen, no prediquen, y ellos dijeron vamos a hablar y vamos a predicar. Las órdenes vinieron de las más altas esferas gubernamentales, pero ellos apelaron a una esfera aún más alta, apelaron al trono de Dios. Y Dios los respaldó como era de esperarse. Y ellos se reunieron, y ellos oraron, y ellos se propusieron continuar con su ministerio, quizá de una manera un tanto clandestina, pero es que a ellos algo los movía, algo que estaba mucho más allá del riesgo que podían correr. Entonces es allí donde yo en lo personal me cuestiono y me pregunto, si tengo una razón de ser como cristiano, si tengo una razón de ser como iglesia, entonces en medio de estas circunstancias, ¿qué hago? ¿Me encierro, me escondo, me protejo, que no necesariamente está mal? ¿O salgo a hacerle frente a lo que es mi responsabilidad? Y esto me ha hecho llegar a otras preguntas. Por ejemplo, a la luz de todo esto que estamos diciendo, ¿cuál es el papel de la iglesia en tiempos de riesgo? Miren, hermanos, hermanas, ¿cuál es realmente el papel de la iglesia en tiempos de riesgo? ¿Cuál es el papel de la iglesia, por ejemplo, en tiempos de guerra? ¿Cuál es el papel de la iglesia en tiempos de catástrofe? ¿Cuál es el papel de la iglesia en tiempos de calamidad? Dios me ha dado, gracias a su misericordia, ¿qué será? La habilidad o la inquietud por investigar, leer. Y he mirado desde muchos ángulos lo que ha sido la historia de la iglesia. Y yo he encontrado que a todo lo largo y ancho de la historia de la iglesia ha sido en tiempos de riesgo, ha sido en tiempos de guerra, ha sido en tiempos de catástrofe, ha sido en tiempos de calamidad y de situaciones extremas donde la iglesia más se ha hecho presente, donde la iglesia ha dicho: aquí estamos, aquí está la iglesia. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el papel de la iglesia hoy en circunstancias o en ese tipo de contexto? El evangelista Lucas, al escribir el libro de los Hechos, nos trae a referencia la iglesia que él vio, la iglesia que él conoció, la iglesia que él experimentó de primera mano. Y yo pienso que Lucas, como buen historiador y también como buen teólogo, él vio la iglesia en medio de esas circunstancias adversas y él tuvo que sacar unas conclusiones acerca de lo que la iglesia es. Porque eso era realmente algo inaudito. ¿Cómo es posible que un grupo de personas que tienen una fe, tienen unas convicciones, tienen una certeza espiritual, tienen una visión eterna, cómo es posible que unas personas que simplemente practican un culto religioso se planten de una manera firme, inamovible, ante circunstancias que eran más grandes que ellos? Entonces Lucas nos trae a referencia esa iglesia y pienso que lo hace porque algo quiere darnos a entender. Y yo creo que hoy nosotros pudiéramos muy bien y quizás debiéramos reflexionar a partir de la visión que Lucas nos da de la iglesia en Hechos, en medio de un contexto amenazante y peligroso. Y pienso que si miramos bien, si usted mira bien el contexto de este pasaje que acabamos de leer, las circunstancias de la iglesia
en hechos no eran muy diferentes a las que estamos atravesando hoy. Entonces lo que Lucas nos hace ver es lo que debiera ser o lo que debe ser la iglesia en todo tiempo. En todo tiempo. Puede ser que nosotros nos recreamos con las historias del libro de los Hechos y nos parecerán muy interesantes, muy lindas, muy inspiradoras. Pero es que el punto es que lo que nosotros leemos en Hechos fue lo que vivieron ellos. Y nosotros muchas veces, tal vez, hemos leído las historias del libro de los Hechos como algo que simplemente vivieron ellos, pero nunca imaginando que en algún momento nosotros lo viviríamos también. Y no sé hasta dónde nosotros estemos siendo conscientes de que estamos viviendo algo muy semejante. Entonces Lucas nos muestra lo que debe ser la iglesia en todo tiempo, y no es la excepción hoy. Por una parte, Lucas nos muestra a una iglesia que marcha, a una iglesia que marcha, que avanza, a una iglesia que se mueve a pesar de todo, como el pueblo de Israel cuando fue encaminado por Dios a llegar a la tierra de Canaán. Dios les dijo, si quieren llegar a la tierra de Canaán, se tienen que mover, tienen que dar un paso tras otros, tienen que avanzar. Y cuando el pueblo de Israel dudó, vaciló, cuando el pueblo de Israel no fue fiel o desconfió de Dios, entonces simple y sencillamente se frustró, se bloqueó, se detuvo, y más que alcanzar bendición, lo que logró fue grande daño espiritual y moral. Usted mire bien la historia de Israel y será así. Entonces, el pueblo de Israel tuvo que marchar a pesar de lo que pudiera presentarse o de lo que pudiera estar siendo una amenaza delante de ellos. El pueblo de Israel tuvo que avanzar. Por eso, en el capítulo 3 del libro de Josué, un capítulo muy conocido, en los versículos 10 y 11, capítulo 3 de Josué, versículos 10 y 11, dice, y Josué añadió, entre otras cosas que les estaba diciendo, pero les dijo, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Miren bien, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿En qué específicamente? En que ustedes confíen en Él. Por eso Él dice, Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Todas esas etnias que menciona aquí el texto de Josué representaban a una sociedad absolutamente degradada, pervertida, que estaba decididamente en contra de la voluntad y los propósitos de Dios. Pero Dios le dice a través de Josué al pueblo de Israel, ustedes van a saber que el Dios viviente está en medio de ustedes cuando ustedes realmente decidan avanzar. Por eso luego dice en el versículo 11, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y yo encuentro en este capítulo 3 de Josué, yo encuentro que siempre hay una interacción esencial, El pueblo de Israel se mueve y Dios se mueve. Dios se mueve y el pueblo de Israel se mueve. Si el pueblo no se mueve, Dios no se mueve. Cuando el pueblo de Israel estuvo frente al río Jordán, no más ellos pusieron un pie en el agua y ya Dios iba delante de ellos, abriéndoles camino. El pueblo de Israel se mueve, la fe se mueve, la confianza en Dios se mueve, la dependencia de Dios se mueve, la obediencia a Dios se mueve y Dios también se mueve.
Él va delante de nosotros. En este texto de Josué, en realidad, el propósito de Dios al ingresar a Israel en Canaán era limpiar la tierra. Limpiar la tierra. Ese era el propósito de Dios para con Israel. Por medio de Israel limpiar la tierra. Por eso, el que el pueblo de Israel se moviera era esencial. Que confiara en Dios era esencial. Entonces, Lucas nos muestra en Hechos algo muy similar a lo que acontecía con el pueblo de Israel en el libro de Josué. El pueblo de Israel era un pueblo que marchaba, tuvo que marchar. Y en Hechos la iglesia también es una iglesia que tiene que marchar. En Hechos, según Lucas, según la visión de Lucas, la iglesia en medio de circunstancias difíciles es una iglesia, es un pueblo que marcha. Eso por una parte. Pero por otra parte, Lucas nos hace ver otro aspecto. La iglesia, o mejor, otra particularidad de la comunidad de Cristo en el libro de los Hechos, es que esta es una iglesia que se opone al mal. Es una iglesia que se opone al mal. La iglesia marcha para oponerse al mal. La iglesia marcha en oposición al mal. Si ustedes miran bien, hermanos, el mal cada día, en todas sus formas, en todas sus expresiones, el mal cada día parece ganar más terreno. Ahora piensen ustedes, si la iglesia se detiene, si la iglesia se arredra, si la iglesia se esconde, si la iglesia se acobarda, ¿a dónde podrá llegar el mal sin la presencia opositora de la iglesia? El pueblo de Israel marchó con el propósito de limpiar la tierra. La iglesia hoy tiene que marchar también en oposición al mal para limpiar la tierra. Es la realidad del papel que se le ha dado a la iglesia. Esa es la realidad del papel, de la razón de ser que se le ha dado a la iglesia. En el capítulo 4, ahí mismo de Hechos, en los versículos 17 al 19, nosotros encontramos a los siervos de Dios, a los apóstoles de Jesucristo, representativos de la iglesia en ese momento, los encontramos en abierta confrontación con los poderes del mal. Por eso en el versículo 17, Lucas dice, versículo 17, dice, sin embargo, esto es lo que le dijeron a Pedro y a Juan cuando el concilio judío los llamó a rendir cuentas de por qué estaban predicando y todo eso. Los metieron en la cárcel y después, bueno, algo pasó y los pusieron en libertad, pero dijeron, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hay quienes no quieren que se conozca la verdad. Hay quienes no quieren que se denuncie el pecado. Hay quienes no quieren que la gente sea salva. Yo leí ayer una noticia. En Irlanda se hizo una prohibición definitiva con respecto a la legalización del aborto. Maravilloso. Pero inmediatamente cuando se hizo ese pronunciamiento, una serie de grupos feministas en Irlanda comenzaron a hacer una manifestación y comenzaron a invadir las iglesias cristianas
y las iglesias católicas mientras éstas celebraban sus respectivas ceremonias religiosas. Interrumpieron los cultos, interrumpieron las misas para renegar en contra del principio moral que las iglesias cristianas promulgamos, de que la vida es inviolable y valiosa delante de los ojos de Dios. Sí, hay quienes no quieren aceptar la verdad. Hay quienes no quieren que se revele la verdad. Hay quienes no quieren que se conozca la realidad del pecado. Hay quienes quieren continuar viviendo en una burbuja de ilusión de un mundo sin Dios y sin consecuencias morales. Pero la iglesia está para hacer realidad, para mostrar la realidad de las consecuencias del pecado y de la realidad del juicio de Dios sobre el pecado. Yo creo que una sociedad está perdida cuando sus propios dirigentes, quienes quiera que sean, dirigentes sociales o dirigentes políticos o religiosos o lo que sea, una sociedad está perdida cuando sus propios dirigentes están del lado del mal y del error. Pero la iglesia, mírenlo bien, hermanos y hermanas, la iglesia es el agente de Dios para proclamar la verdad de Dios. La iglesia es el agente de Dios para proclamar sanidad. La iglesia es el agente de Dios para proclamar salvación a las naciones. Y nosotros debiéramos pensar profundamente en esa razón de ser de la iglesia, la cual Dios nos encomendó y con la cual Dios nos marcó. En el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, también en el versículo 7, nosotros vemos esa realidad. Capítulo 10, versículo 7. Allí dice que, Jesús le ordenó a sus discípulos y les dijo: id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La iglesia fue nombrada como un agente de Dios encomendado a cumplir con una misión. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. La tarea de la iglesia es sanar. La tarea de la iglesia es limpiar. La tarea de la iglesia es predicar la vida que hay en Jesucristo y llevar a las personas a un encuentro con Jesús. La tarea de la iglesia es desmantelar el poder del mal. Pero la iglesia tiene que estar presente. La iglesia en el libro de los Hechos, según nos la describe Lucas, era una iglesia que sabía muy bien lo que era ocuparse de los asuntos de Dios, en tanto que Él se ocuparía de los asuntos de ellos. Ellos no eran ignorantes de las amenazas, no eran ajenos al peligro, ellos conocían la realidad, ellos escucharon las palabras que les dijeron Pedro y Juan acerca de la advertencia que les hizo el concilio judío. Ellos sabían el peligro que vivían, ellos sabían el riesgo en el que estaban, ellos sabían que podían terminar en la cárcel o ejecutados bajo pena de muerte. Eso ellos lo sabían. Pero con todo, ellos afrontaron la realidad de cumplir con la responsabilidad que Dios les encomendó. Sí, la iglesia que Lucas nos describe es una iglesia que se opone al mal, estando presente. Por ende, entonces, en tercer lugar, la iglesia que Lucas nos presenta es una iglesia que marca una diferencia. La iglesia marca la diferencia. La iglesia marca la diferencia entre el error y la verdad. La iglesia marca la diferencia entre la esperanza y la desesperación. La iglesia marca la diferencia entre la salud y la enfermedad. Si se mira bien,
esta iglesia en Hechos marcó una diferencia cuando se congregó. Esta iglesia marcó una diferencia cuando oró. Definitivamente marcaron una diferencia. Ellos dijeron: si afuera hay amenaza, nosotros vamos a demostrarles que tenemos fe y confianza en Dios. Ellos dijeron: si afuera hay peligro y riesgo, nosotros vamos a demostrarle al mundo que, si bien no ignoramos eso, nosotros estamos protegidos por la mano poderosa de Dios. La iglesia marcó una diferencia. Y ellos se congregaron y oraron porque tenían en mente algo concreto. Lo que ellos tenían en mente era continuar con el ministerio. Lo que ellos tenían en mente era hablar la palabra. Claro, las circunstancias no cambiarían. Y las circunstancias no cambiaron. Y el Sanedrín judío continuó presionando y amenazando. Y creyentes cristianos comenzaron a morir como mártires por causa de su fe. Los gobernantes de turno endurecieron sus medidas contra la iglesia. No, las circunstancias no cambiarían ni cambiaron. Pero la verdad es que el poder de Dios, por el poder de Dios, esas circunstancias no serían un obstáculo para que la iglesia cumpliera con su ministerio. Yo creo, hermanos y hermanas, que la iglesia marca una diferencia porque habla cuando otros callan. La iglesia marca una diferencia porque está presente cuando otros se ausentan. La iglesia marca una diferencia cuando comunica esperanza, cuando otros están desesperados. La iglesia marca una diferencia cuando apela al poder de Dios, cuando otros confían en lo meramente humano. La iglesia marca una diferencia cuando es fiel mientras otros vacilan. Un punto esencial aquí en esta parte es preguntarse: ¿por qué en la iglesia de Hechos pasaba lo que pasaba? Lucas dice que al final de su tiempo de oración, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y eso es apenas una muestra de todas las cosas que pasaban en los cultos de la iglesia del libro de los Hechos. ¿Por qué pasaban las cosas que pasaban? Alguien decía unas palabras que no olvidaré nunca en una predicación que escuché hace tiempo. La clave está en el hecho de que para esta iglesia Cristo era una presencia viva. Amén, hermanos. Para esta iglesia Cristo era una presencia viva, más que un recuerdo. Jesús vivo era el mensaje de esta iglesia. Jesús vivo era la razón que congregaba esta iglesia. Jesús vivo era el poder que movía a esta iglesia. Y porque Jesús estaba presente en medio de ellos, era que pasaban las cosas que pasaban. Hay un biblista que hizo una traducción del Nuevo Testamento muy interesante. Trabajó en la versión nueva traducción viviente del Nuevo Testamento. Y él decía acerca de la iglesia de Hechos: no solamente se ora por los enfermos, sino que estos, por la voluntad y la misericordia de Dios, se sanan. No solamente se canta y se adora, sino que en esta iglesia la naturaleza humana es cambiada. Las personas realmente cambian, son transformadas. En esta iglesia, decía él, cuando uno estudia el mover de esta iglesia, uno como que siente el fresco aire de los cielos que sopla en las páginas del libro de los Hechos. Decía él, la iglesia primitiva vivió peligrosamente,
pero nunca antes, y esto es lo paradójico, nunca antes tuvo un puñado de personas una influencia tan grande, pero tan grande. ¿Por qué? Porque ellos decidieron creerle a Dios y estar allí presentes donde Dios quería que estuvieran. En suma, el libro de los Hechos nos hace ver que cuando la iglesia marcha, cuando la iglesia se opone al mal, cuando la iglesia camina, entonces las cosas funcionan por el poder y la misericordia de Dios. En este punto es muy importante tener presente el desenlace que esta reunión tuvo, según lo que narra Hechos 4. Porque dice que, ya lo mencionaba, pero quiero destacar algo más. Dice, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Ahí se habla de un lugar, ¿sí o no? ¿Dice su Biblia así o no? Se habla de un lugar, un lugar. Yo no sé, sí estoy seguro de que no eran un templo, porque no existían los templos entonces. Y para este tiempo los creyentes cristianos ya habían sido expulsados por los judíos del templo de Jerusalén. Entonces, ¿dónde se congregaban ellos? ¿Dónde? En las casas, ¿cierto? En las casas, en los hogares. Yo no sé si esta reunión de oración se hizo en una casa, en la sala de una casa, o tal vez en la bodega donde se guardaban los animales, o tal vez se hizo en el patio de la casa, no sé, pero se hizo en un lugar. Allí se congregaron los 10, 20, 30 o 100 o 200 personas, no sé, pero se congregaron en un acto de fe en torno a la presencia viva de Jesús. Allí se congregaron, en ese lugar. Y es importante que pensemos en lo esencial que era para ellos ese lugar, porque un lugar define un espíritu de comunión y de reverencia. Este lugar es especial, no solo porque es una bonita edificación y por lo que nos inspira, sino que este lugar es especial porque es que aquí nos congregamos como familia espiritual para adorar, para recibir la palabra de Dios, para estar en la presencia, tener un encuentro con Dios. Por eso este lugar es especial. Y aquí ninguno de nosotros, hasta donde yo sé y puedo observar, ninguno de nosotros aquí viene a aparentar ni a fingir. Todos venimos a este lugar con un corazón sincero. ¿Es así o no, hermanos? Ahora bien, escúcheme esto que voy a decirle. Un lugar define un espíritu de comunión. Entre nosotros hay comunión que es fortalecida en este lugar, pero también de reverencia. Nosotros venimos aquí reverentemente delante de Dios para adorarle y para recibir su palabra. Y la verdad es que Dios se manifiesta en esa comunión y en esa reverencia hacia Él. A mí me llama mucho la atención las cosas que pude observar que pasaron en los encuentros por medio de Zoom. Durante todos estos meses, Zoom y Facebook y YouTube, todo eso se puso de moda de una manera tremenda. Y eso ha sido útil, desde luego, y ha sido de mucha bendición. Pero a mí me llamaba la atención las cosas que pasaban en las reuniones por Zoom. Un hombre en una reunión virtual, casado, fue sorprendido con su amante en su apartamento por medio de una reunión de Zoom. Yo participaba en una reunión de pastores hace ya unos meses. Todos los pastores aparecíamos ahí y me llamó mucho la atención que aparecía una señora, creo que era una pastora o la esposa de un pastor, no sé, pero la señora muy tranquila, en su ropa recién se había levantado, en su ropa de dormir, en la cocina, se conectó a la reunión con su celular, lo puso ahí y mientras lavaba las ollas y hacía esto y lo otro, estaba siguiendo la reunión. Un profesor estaba dando una clase virtual
y preguntó por un alumno, la cámara lo enfocó y el alumno estaba bien tranquilo, acostado en su cama, recibiendo la clase. ¿Saben por qué menciono esto? Lo digo porque solamente Dios sabe en qué condiciones está cada quien en su casa que participa de una reunión o de un culto virtual. Solamente Dios sabe en qué condiciones está, si está realmente conectado espiritualmente con la presencia de Dios o simplemente está ahí siguiendo lo que está pasando y que se está transmitiendo a través de una cámara. Yo solamente quiero decir esto para terminar. Esta iglesia fue dinamizada porque fue una iglesia que estuvo dispuesta otra vez a valorar la presencia de Dios en comunidad. Por eso esta iglesia fue empoderada de una manera tan especial. Y cuando la iglesia tiende a ser acallada, entonces el Espíritu Santo hace que la iglesia se mueva, que la iglesia hable, que la iglesia predique, que la iglesia cumpla su ministerio. Lo cierto es que en este texto vemos a una iglesia que mueve el poder de Dios, porque el poder de Dios se manifestó en respuesta a que la iglesia estuvo dispuesta a moverse. Esta iglesia movió el poder de Dios y esta iglesia nos es ejemplo y nos es desafío para el día de hoy, por cuanto nos dice que es posible lograr grandes cosas por medio del poder de Dios. ¿Y cuál es la única manera de hacerlo? Así que, hermanos y hermanas, decidámonos a ser una iglesia que marcha, una iglesia que se opone decididamente al mal y una iglesia que marca la diferencia. ¿No les parece, hermanos? Decidamos ser esa iglesia.